Nuestro tema el día de hoy, ese es el tema 59, y vamos a hablar de la armadura de Dios, la parte 1. Es la primera parte porque vamos a hablar tres componentes de la armadura el día de hoy, y el domingo vamos a hablar de otras 3, ¿verdad? Entonces, estamos aquí y nuestra lectura bíblica, abran su Biblia conmigo, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 13 al 24. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 24 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Os lo hago saber, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Muy bien, este es nuestro tema número 59 de Efesios. Y lo que hablamos, ya hemos hablado de lo que es la armadura un poco en el mensaje pasado, y todos nosotros debemos estar conscientes, mis hermanos, que tenemos una batalla, pero una batalla espiritual. Pero dijimos que esta batalla no es una batalla, una lucha entre el bien contra el mal, del bien contra el mal, sino que es la batalla de dos reinos. Es el reino de Dios y el reino de Satanás. Y nosotros estamos en medio de esos dos reinos. Satanás, con todo su ejército, nos hacen la guerra a nosotros, que somos el guerrero corporativo como iglesia. Entonces no perdamos de vista que el libro de Efesios nos habla de la iglesia en 7 aspectos corporativos y no en una forma individual. Sin embargo, hemos señalado que el cristianismo tradicional perdió la esencia del libro de Efesios, porque el cristianismo tradicional presenta a los cristianos en una batalla frente a Satanás, pero en una forma individual. Y eso está en contra, o va en contra del contexto de este libro de Efesios, porque estamos hablando de lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia, dijimos que es el guerrero corporativo. Cuando nosotros empezamos con esta enseñanza de Efesios, vimos que desde el capítulo 1 se nos enseñó que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y luego, seguido a eso, vimos el capítulo 2 que nos enseñó que la iglesia es la morada de Dios, es la familia de Dios, que la iglesia es el reino de Dios. Y luego pasamos al capítulo 4 de Efesios, y ahí nos presentó a la iglesia, o nos presenta a la iglesia como el nuevo hombre. Y así hemos ido poco a poco hasta llegar al capítulo 5, que nos habla de la iglesia como una novia gloriosa. Entonces, estamos, ¿verdad? De acuerdo, o ya sabemos que estos 6 aspectos de la iglesia son algo corporativo. Así que no podemos enseñar que en el capítulo 6, cuando se habla de la iglesia como el guerrero
como la iglesia, como el guerrero, no podemos decir que es algo individual, sino que es algo corporativo, porque si decimos acá que llegamos al capítulo 6, decimos que se puede, que como que somos guerreros, que podemos pelear contra el diablo como individuos o individualmente, eso sería contradictorio. Entonces hemos orado para que Dios abra nuestros ojos, para que alcancemos a ver ese guerrero corporativo. Porque aquí en el capítulo 6 de Efesios, hermanos, aquí vemos la experiencia de la iglesia de un guerrero como un guerrero corporativo. Aquí vemos la experiencia de la iglesia como un guerrero corporativo. En el ámbito de la batalla, de la pelea, de la lucha, no se puede pelear individualmente. Aún en lo terrenal tenemos ejemplos bien claros, bien explícitos. Por ejemplo, tenemos al ejército, ni la policía, ni los bomberos. Ninguno de ellos manda solo a un miembro a combatir, sino que el trabajo y el combate se hace de una manera corporativa. Por eso se llama el cuerpo de bomberos, el cuerpo de policía, ¿no? Entonces, y ejército, está hablando de muchos. El ejército no es un solo soldado, sino el ejército tiene que ver con un batallón, con un regimiento, como se le conoce. Entonces, tenemos que quedar claros que cuando se habla del guerrero corporativo, está hablando de la iglesia, no de un solo individuo. Entonces leamos una vez más Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, veamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra las personas que vemos, contra las personas como nosotros, porque nosotros también somos carne y sangre, pero nuestra lucha no es contra ellos, sino que dice que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y sobre todo aquí nos dice claramente contra huestes de maldad. Cuando uno va al diccionario, huestes, la palabra huestes tiene que ver con un ejército, con los seguidores de Satanás. Entonces, ¿te imaginas si solo de nosotros quisiéramos pelear contra todo ese ejército, hermano? No, es más, ni cosquillas les hacemos cuando queremos pelear como individuos, como personas. Entonces, Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia y nos ha puesto para guerrear o más bien no nos ha puesto para guerrear contra estos ejércitos individualmente. Nosotros no vamos a poder hacer frente a un ejército de Satanás, porque habla de huestes, pero o sea, si pusiste atención, habla de principados, no de un principado, sino de principados, potestades, gobernadores. O sea, imagínense todos esos rangos que hay de maldad que hay en las regiones celestes, y esos le hacen guerra al guerrero corporativo, que es la iglesia. Le hacen guerra a la iglesia, por eso Dios dice: ustedes también como iglesia son un guerrero, pero un guerrero corporativo. Amén. Pues es necesario conocer la Biblia, por eso tenemos la carga de enseñarles la palabra a ustedes, los que nos están escuchando, para que nosotros estemos en la voluntad de Dios, estemos en lo que Dios quiere. Hay registros en el Antiguo Testamento donde nosotros podemos entender cómo es nuestra batalla hoy día. Cuando hablamos de guerrear, cuando hablamos de pelear, debemos estar conscientes, hermanos, de que el diablo no es que él nos quiere destruir a nosotros individualmente, sino lo que él quiere es obstruir un reino, y ese reino somos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado y el diablo le dijo: ¿ves todos estos reinos? Todos estos te lo daré si tú, postrado, me adorares.
¿Por qué se refirió a Jesús de esa manera el diablo? Porque Jesús es el rey de un reino. Y por eso decimos que Satanás no va con un individuo, sino que él va con los reyes, con los reinos. Y él hace caer a toda una nación, él hace caer a las naciones. En este caso, si él hubiera hecho caer a nuestro Señor Jesucristo, nos hace caer a todos nosotros porque somos el reino del Señor. Sin embargo, ya vimos que el Señor lo venció con la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos en Efesios, no perdamos de vista esto que estamos hablando, porque es crucial, hermanos, que la iglesia se vista no solamente de una pieza de la armadura, sino de toda la armadura de Dios. El 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, de toda. ¿Cuántos componentes tiene la armadura? Dijimos que son 6. Y si nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, entonces podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque Él a cada momento nos acecha. Él está ahí buscando la forma de cómo devorarnos. Pero lo que estamos viendo es de que Él quiere destruir o quiere obstruir el reino de Dios. Él nunca podrá con el reino de Dios, pero sí es un dolor de cabeza. Él va a buscar la forma, y por eso te decimos que Él tiene a la iglesia tradicional cristiana ahí peleando solo con la iglesia, con Él, y pensamos que esa es la forma, ¿no?, de pelear con el diablo, y nos atrevemos a ir solos, y realmente se tiene que pelear como iglesia. Así como se nos habló de vestirnos del nuevo hombre en el capítulo 4, que este nuevo hombre es Dios en Cristo, ahora de la misma manera aquí en el capítulo 6 de Efesios nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura que es Dios en Cristo. Entonces es válido decir que nuestra armadura es Cristo, mis hermanos. Veamos que la armadura que es Cristo es la que nos cubre a todos nosotros. Pero el pensamiento individualista de muchos hermanos ha hecho tanto daño, porque hay muchos hermanos que están peleando contra el diablo, pero individualmente eso no se puede hacer. Por eso muchas veces nos avergüenza ese enemigo, porque él sabe que no estamos usando lo que Dios nos ha provisto. Entonces lo que Dios quiere que entendamos es que la armadura es para que la iglesia se vista, porque es un vestido, para que la iglesia pueda vencer a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes de maldad en los lugares celestes. No importa cuántos principados sean, no importa cuántos potestades sean, no importa cuántos gobernadores sean, no importa cuántos huestes de maldad haya. Si nosotros nos vestimos de Cristo, como dijeron los 2 espías, son pan comido. Pero si nosotros queremos individualmente pelear, como hicieron los otros 10 espías, seguramente que el diablo nos va a dar un arrastre. Nos va a traer ahí zarandeando. Por eso, si nosotros estamos comprendiendo el mensaje de Efesios, es necesario, hermanos, renunciar al pensamiento tradicional de que la armadura es para una sola persona. En el otro mensaje te he dicho que, me acuerdo que hermanos decían, ponte la armadura para la batalla, pero realmente la expresión correcta sería, pongámonos toda la armadura como iglesia. Amén. Tenemos que aceptar la palabra de Dios como está escrita bajo su contexto. Que la armadura aquí es para el guerrero corporativo. Y esta palabra sí es una palabra que viene del corazón de Dios. Leamos nuevamente Efesios 6, 14 al 17 dice: Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí vemos toda la armadura. Pero si se dan cuenta, en el 14 dice que Dios quiere que nosotros estemos firmes. Y para estar firmes hay que hacer 3 cosas que nos piden. Primeramente hay 3 cosas que se tiene que hacer para poder estar firmes. Hoy vamos a entender lo que es estar firmes. 1, ceñir nuestros lomos con la verdad. Número 2, vestirnos con la coraza de justicia. Número 3, calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estas 3 cosas nos ayudan para estar firmes. Ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad, vestirnos con la coraza de la justicia, calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estas 3 cosas nos ayuden para estar firmes. Amén. Vayamos un poquito, si alguna vez usted vio alguna imagen de lo que es el guerrero con su armadura, y la costumbre antigua de los guerreros es que ellos peleaban con una mano, con una espada, y con la otra mano ellos tenían el escudo. Y al analizar nosotros esa armadura, vemos que hay 3 partes que nos sirven a nosotros para que podamos estar firmes. Y es muy significativo, hermano. Ya te dije cuáles son las 3 cosas. Ponernos el cinto, ceñirnos con el cinto de la verdad. Vestirnos con la coraza es otra cosa que nos protege. Eso nos ayuda a mantenernos firme. Y también calzar los pies. Estas 3 cosas nos ayudan a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque acechanza, ahorita te voy a decir qué significa más. Una vez te digo que acechanza tiene que ver con el engaño del diablo. Entonces esta armadura de Dios que dijimos que es Cristo, esta armadura hace su trabajo. Por eso dice vístanse. O sea que Dios no nos manda a la guerra sin antes decirnos que nos vistamos de la armadura, de toda la armadura. Porque el trabajo de la armadura es proteger al guerrero corporativo. Pero nosotros no tenemos nada que hacer o no tenemos nada que ver en esta protección. O sea, usted no puede hacer nada para protegerse. Solamente Dios te dice, vístete de la armadura, de toda la armadura, y yo me encargo de protegerte. ¿Te das cuenta por qué es importante que siempre en todo es Cristo, Cristo, Cristo y Cristo y Cristo? Porque Cristo es todo para nosotros. Cristo es nuestra armadura. Y de verdad, hermano, porque cuando uno, ahí lo van a poner ahí el versículo, para no ir a leerlo, pero cuando usted lee Segunda de Crónicas 20:17, Segunda de Crónicas 20:17, ahí nos narra, en ese capítulo 20 nos narra que el pueblo de Israel tenía que pelear contra sus enemigos. Pero fíjense que en el 17 Dios le dice paren y esténse quietos para que vean cómo yo los salvo de sus enemigos. Así les dijo Dios. Dios les dijo que pararan y que estuviesen quietos porque Él quería ver, que ellos vieran más bien que cómo Él los salvaba, porque Él es el que salva. Él es todos los componentes de la armadura para hacer frente al enemigo. Entonces aquí estamos hablando de que no somos nosotros los que vamos a pelear, ni decir vamos a pelear, ¿a quién me agarro primero? ¿A quién me despacho primero? No. Sino que es la armadura de Dios el que pelea, hermano. Eso es lo que Pablo nos quiere transmitir. Pero nosotros muchas veces vamos en nuestras fuerzas, en lo que pensamos que somos.
Y decimos, ahora sí, ¿no? Ayuné, oré, ahora sí estoy listo para pelear y vamos a sacar demonios y vamos a hacer esto y lo otro. Pero no hemos entendido que el que hace la guerra, el que pelea de la victoria es nuestro Dios, porque ahí tenemos al pueblo. Les dijo Dios, paren, esténse quietos, vean cómo yo los salvo de estos enemigos. Es lo que Dios nos quiere decir en esta hora. La armadura de Dios es el que pelea por su iglesia. La armadura nos va a hacer que estemos firmes porque es la armadura la que va a pelear por nosotros. En otras palabras, podemos decir aquí, de acuerdo al contexto, que la armadura es una persona. La armadura es Cristo. Vamos a darnos cuenta que hay piezas de esta armadura que es Cristo para que nosotros podamos estar firmes. Entonces, hermanos, entendamos que la guerra en sí no es nuestra, la guerra es del Señor, porque Él quiere vencer a su enemigo y este enemigo es el diablo. Y la razón por la cual este enemigo se volvió nuestro enemigo es porque somos uno con Dios. Y ¿sabes qué? Ese es el coraje que Él tiene, el diablo, porque nosotros ahora ya no le inclinamos nuestra voluntad a Él, sino que ahora inclinamos nuestra voluntad a Dios y decimos, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, úsame, Señor. Aleluya, gocémonos y alegrémonos, porque nuestra voluntad ahora está alineada con la voluntad de Dios. ¿Entiendes esto? ¿Captas este mensaje? Cuando nosotros nos entregamos a Dios y decimos, Señor, aquí estoy, usa mi voluntad para tu voluntad. Oh, hermano, eso es estar alineada con la voluntad de Dios y se cumple de la oración de Mateo 6 que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero si nosotros no entendemos la Biblia, nosotros vamos a resultar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. ¿Te acuerdas en Mateo 7 cuando le dijeron, no en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque muchas veces hemos hecho las cosas y no hemos dejado que Dios haga las cosas. Pero lo tremendo es de que suceden los milagros, los enfermos son sanos, los demonios se van y dice uno, es Dios. Pero Él te dice que pero cuando lo haces en tus fuerzas, de tu propia voluntad, no te inclinas a Él, entonces Él dice, no te reconozco. Porque Él no nos mandó, hermano, a gritar y a atar al diablo. Él no nos mandó a eso, no te mandó a gritar y a atar al diablo como lo hacen muchos cristianos. Lo que Él quiere es nuestra obediencia, porque nuestra obediencia es mejor que los sacrificios. Porque nosotros al obedecer y colaborar con Dios, porque es lo único que Él pide, sé obediente y colabora conmigo. Entonces Él hace su trabajo y el enemigo es vencido. Por eso Él dice, paren y esténse quietos, no quiero que hagan nada. Muchos hermanos me dicen a mí, o a veces no me lo dicen, pero escucho oírlos, o más bien los oigo decir, quiero decir, que dicen es que el pastor no hace nada, es que el hermano Lalo no hace nada, él es muy pasivo, espera las cosas, no quiero que se mueva, quiero un pastor movido, ¿no? No, pero también así le decían a mi pastor Cayetano, así le decían en Burlington también. Le decían, no sé porque ya no estoy ahí, pero cuando yo estaba le decían, ¿qué pastor más pasivo? Le decían, no hace nada. Queremos que Calle se mueva. Pero el pastor Calle ha dicho, Calle mejor que se calle, ¿no? Entonces Lalo mejor que se calle y confiar en el Señor, obedecerlo a Él. Si Él dice, vamos haciéndolo.
Si Él dice, vamos colaborando con Él porque Él es el que lo hace. Amén. Entonces Dios nos dice que nosotros debemos estar primeramente firmes. Y para que nosotros estemos firmes, lo primero que tenemos que hacer, punto número 1, ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. Vamos a hablar primeramente del cinto. El cinturón según, ¿verdad? Como dicen algunos jóvenes, googleando, fui a ver, y el cinturón en la armadura en la antigüedad, en este caso, se toma de referencia al ejército romano, y el cinturón tenía un rol primordial en la función de la armadura del soldado. Dice que este cinturón, por un lado, mantenía unidas todas las partes de la armadura, y por otro era el que sostenía la vaina donde iba la espada, que a su vez contenía la espada. Y también dice que el cinto era de mucha ayuda porque permitía además que el soldado se moviera de una manera libre y no se enredara con su túnica. Fíjense para qué es el cinto. Pero aquí, solamente para hablarles lo que es el cinto, ¿no? Porque eso es lo que lleva la verdad, pero no nos interesa tanto ver lo que es el cinto físicamente, es porque no estamos hablando no queremos usar la metáfora aquí, o más bien esa metáfora para verlo, sino que, o más bien no queremos ver esa armadura, ver todas las cosas y imaginarnos cómo es el cinto, la coraza, no, sino que tenemos que tomar esa armadura como una metáfora, hermanos, para poder entender o recibir una verdad espiritual. Pero dice aquí que tenemos que ceñirnos nuestros lomos con el cinto de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quieres saber cuál es la verdad aquí? Hace poquito, cuando las hermanas aquí en Tultitlán le enseñaban a los niños y les enseñaban que la verdad aquí es contrario a la mentira, ¿no? Y está bien, o sea que es parte, pero tenemos que estar abiertos a la progresividad de la revelación. Y me acuerdo que un niñito me dijo una vez, póngase el cinto, hermano, porque él se dio cuenta que yo estaba mintiendo y dijo, póngase el cinto, porque quería que no mintiera, sino que dijera la verdad, ¿no? Entonces, pero vamos a descubrir que, o sea, sí tiene que ver, pero vamos a ir un poquito más, porque esto no es de decir, la verdad es lo contrario a la mentira, pero tenemos que ver cuál es la verdad. Efesios 4, 13 al 14, mire lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la verdad aquí es contraria a las diferentes doctrinas. ¿Ya viste cuál es la verdad? En otras palabras, la verdad aquí es Cristo y la iglesia, que es contraria a las diferentes doctrinas. Quiero decirte que un cristiano es niño cuando defiende doctrinas, porque se deja guiar y regir por enseñanzas cristianas, por ejemplo. Hoy hay muchos hermanos que defienden la doctrina del bautismo, ¿no? Porque unos dicen que se ha de bautizar en el nombre de Jesús de acuerdo a lo que dice Hechos, y otros defienden que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de acuerdo a Mateo 28. Aunque ambas doctrinas son correctas en la Biblia, pero si nosotros empezamos a defender y a pelear estas doctrinas sin entenderlo bajo su contexto, entonces nos vamos a poner como niños discutiendo y defendiendo doctrinas. Nosotros, yo creo que hasta esta altura sabemos a qué se refiere Mateo 28 y a qué se refiere el bautismo de Hechos y de Mateo 28. Ya entendemos, ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Y en otra ocasión ya lo explicamos muy bien. Pero regresemos a nuestro tema, porque estamos descubriendo lo que es la verdad. Y el Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que nosotros necesitamos
tomar esta armadura, y la primera parte que Dios dice que tenemos que ponernos es el cinto de la verdad, porque hay acechanzas. ¿Cuáles son las acechanzas? Las acechanzas son las estrategias, estratemas, engaños, trampas y ataques del enemigo. Fíjate, hermano, que podemos ser engañados y estar defendiendo, podemos ser engañados y de estar defendiendo la doctrina. Eso es estarse dejando usar por Satanás. Porque ya vimos que Satanás usa las estratagemas, usa las doctrinas. Entonces, hemos estado viendo que la realidad en Efesio es que las doctrinas hacen que un creyente no se ciña con la verdad. Si nosotros no crecemos, no maduramos, seguimos siendo niños, entonces vamos a estar abrazando las doctrinas, y eso va a hacer que no nos ciñamos con la verdad, no nos pongamos el cinto de la verdad. Porque el 15, Efesios 4:15, que es el contexto del 14, dice, porque en el 14 habla de los niños que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Esto es Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, cuál es la verdad que tenemos? ¿Cuál es la verdad que tenemos que tomar? Dios quiere que estemos firmes ante Satanás. Dios quiere que estemos firmes ante los principados, ante las potestades y ante huestes de maldad, que son todo lo negativo que hay en las regiones celestes. Pero ¿de qué firmeza está hablando Pablo aquí? Aquí está hablando de la firmeza de estar ceñidos con la verdad que es Cristo y la iglesia, y no las doctrinas. Acuérdate que el cinto sirve para unir todas las partes de la armadura, todas las piezas, y que también para que el soldado no se enrede mientras va caminando, ¿no? Eso lo mantiene firme. Si lleva su cinto, eso mantiene unidas las partes de la armadura, y él está firme. Y aquí nos está diciendo lo mismo a nosotros. Esa es la firmeza, que nosotros no nos dejemos vacilar por las doctrinas. Por eso es la carga que llevamos a los hermanos, decir, hermano, tenga cuidado, porque hoy está de todo en internet, está de todo, con todos los sabores, de todos los colores, está ahí lo que a usted le gusta, lo que el cliente pida. Y si usted quiere escuchar algo, vaya ahí y va a encontrar. Por eso mi carga es, con muchos hermanos les digo, tenga cuidado, ¿dónde se mete? Tenga cuidado nada más. ¿Te das cuenta ahora cómo funciona la armadura? Porque muchos hermanos no captan lo que es la armadura. Porque aquí vemos claramente que la armadura tiene una función. Y la armadura primeramente, hermano, es para mantenernos firmes. Oye bien, porque a veces queremos, no, la armadura es para ir a pelear. No, Dios dice, para que estés firme primeramente. Y luego habla de que, o nos vamos a dar cuenta que esta armadura también es para protegernos. Y también vamos a darnos cuenta que esta armadura es también para atacar. Porque la armadura tiene 6 componentes, ¿no? Y si nosotros aprendemos a usar esta armadura, entonces nosotros vamos a aprender a vestirnos de Cristo como nuestra armadura. Entonces nuestra oración es que Dios nos ayude a aplicar su palabra bajo su contexto en una forma correcta. Porque si no, vamos a estar divagando en el desierto y dando vueltas, así como el pueblo de Israel, sin saber cómo se pelean las batallas. Porque las batallas son para pelearlas en el desierto. Y también tenemos la figura ahí que aún ellos siguieron peleando. Aún cuando ya tomaron la tierra prometida como posesión, siguieron peleando. Entonces nosotros tenemos, toda nuestra vida es de lucha, de una batalla espiritual. Pero Dios nos dice que tenemos que aprender cómo se pelea. Ya vimos que no somos nosotros los que peleamos, sino que es la armadura, que es Dios, es Cristo peleando por nosotros. Debemos saber, hermanos, que nuestro vivir debe regirse por principios y por normas puestas por Dios. Y aquí en Efesios vemos una norma. Si queremos estar firmes
¿verdad? Tenemos que estar ceñidos, primeramente dijimos, nuestros lomos con el cinto de la verdad. Y la verdad aquí nos muestra que es un cinto. Este cinto debemos saberlo usar, porque es parte de nuestra armadura. Por eso dice el 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. La primera parte que Dios nos está revelando aquí, hermanos, es que debemos vestirnos con el cinto de la verdad. Ya te dije cuál es la verdad, es Cristo y la iglesia. Es lo contrario a las doctrinas. Amén. Vamos a ir a un incidente en la Biblia porque tenemos que ir a los contextos, a las referencias. Vamos a Hechos 21. Vamos a leer Hechos 21, versículos 10 al 12. Hechos 21, versículos 10 al 12 dice: Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Oh, hermano. Y luego el 14 dice: Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Fíjense, hay un incidente aquí. Pablo, ¿verdad? Vemos que cuando Pablo estaba con los hermanos bajo un profeta, ¿no? Y le dijo que de quien es este cinto lo van a agarrar y lo van a azotar. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Porque el Espíritu Santo le mostró al profeta lo que iba a pasar, pero dice que la iglesia, los hermanos que estaban ahí, dijeron: no subas, Pablo. Pero ¿qué hizo Pablo? Él se fue a Jerusalén, él subió. ¿Y qué pasó? Evidentemente lo azotaron. Y cualquiera que no entiende lo que Pablo quiere enseñar, ¿verdad? Porque hace tiempo yo escuchaba a un hermano decir que Pablo fue desobediente porque si no, no lo hubieran azotado. No, hermano. Él quiere que nosotros captemos lo que es la verdad aquí. Ya vimos que lo que sucedió, ¿no? Que Pablo subió a Jerusalén y pues lo azotaron. Y se puede interpretar así como te dije que algunos, ¿verdad? Que Pablo no obedeció a los hermanos porque los hermanos le dijeron: no subas. Pero lo que realmente podemos ver aquí es que Pablo permaneció bajo el contexto de la verdad. Él quería que todos entendieran la implicación de su desobediencia a los hermanos. Porque él siempre estuvo que tenía que estar en la voluntad de Dios. Amén. Él quería hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces, Pablo estaba bajo un contexto superior a lo que los hermanos estaban diciendo. Porque él dijo que él no solamente estaba dispuesto a dar su vida, sino que estaba dispuesto solamente estaba dispuesto a ser azotado, sino que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Porque Pablo sabía que estaba ceñido con la verdad, con el cinto. Y la verdad, hermano, es de que no solo él estaba dispuesto a que lo azotaran, sino que él estaba dispuesto a morir, a dar su vida por Cristo. Eso es ser dirigidos por la revelación divina. Porque cuando el profeta bajó y le dijo, solamente es algo que Pablo ya sabía, él ya lo había dicho. Porque él siempre se ceñía con la verdad. Por eso podemos ver, hermano, que Dios nos quiere o nos prueba muchas veces. Y aquí Dios probó a Pablo. Y ¿sabes qué? Estaba yo analizando y todo hablar de que vamos a compartir hoy y Pablo entendió, ¿verdad? Porque él no quería cometer un Pedro. ¿Te acuerdas del Pedro de los evangelios que dijo: si fuera posible, nosotros iríamos contigo a dar nuestra vida por ti? Y cuando llegó la prueba, ¿qué pasó con Pedro?
se apartó, fue el primero que corrió y que aún el que negó al Señor. Entonces yo creo que Pablo dijo, no quiero cometer un Pedro, sino no quiero hacer un Pedro aquí, sino que quiero ceñirme de esa verdad. Amén. Entonces, muchos hermanos no sabemos que Dios nos quiere probar, a ver si realmente estamos ceñidos con la verdad. Y si se acuerdan cuando estudiamos Filipenses 1:29, Pablo dijo, él dijo, y es una verdad que él dijo, porque es la experiencia ahí en Filipenses 1:29 que dijo, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. O sea que, ¿te imaginas que Pablo haya dicho esto en Filipenses? Y ahora aquí en Efesios dicen, sí, hermanos, yo creo que ustedes tienen razón, mejor me quedo con ustedes y ya no subo a Jerusalén. Entonces él no hubiera pasado la prueba, pero él estaba ceñido con la verdad. Y fíjate que todo esto Dios nos está mostrando, cuando nos llegue el tiempo de prueba, nos acordemos de las palabras y pongámonos el cinto, hermano, porque vamos a ser sacudidos. Y es cuando tenemos que decir, si tengo que estar enfermo o me van a aborrecer por esto, y decir como Pablo, decirle, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero no nosotros. Acuérdate que el cinto es Cristo. Eso es Cristo, es todo. El que causó este hablar en Pablo es Cristo. Pablo no lo estaba diciendo emocionado porque le ganó así como Pedro, ¿no? Porque Pedro sí le ganó el sentimiento y dijo, ¿sabes qué, Señor? Si fuera posible hasta la muerte iríamos contigo. ¿Y qué pasó? Porque era Pedro en sus propias fuerzas, en su emoción, en su alma. Pero aquí Pablo estaba ceñido con el cinto de la verdad. Amén. Y es muy significativo porque podemos preguntarnos, ¿por qué el Espíritu Santo tuvo que usar el cinto de Pablo? Porque Pablo usaba otras cosas. Él usaba su manto, su bastón o su capa. ¿Te acuerdas que en otros pasajes él dice de la capa que dejé ahí, etcétera? Entonces, hermanos, Dios quiere que sepamos, que nosotros como cristianos que estamos creciendo, que estamos madurando, sepamos usar el cinto para estar firmes, porque vamos a ser probados. Y cuando estés en la prueba digas, Señor, es duro, Señor, pero tú eres el que luchas, el que peleas en mí. Y si es necesario que yo aquí termine, o esto es lo que tú quieres, Señor, hágase tu voluntad. Amén. El cinto aquí es el cinto de la verdad. Y la verdad en Efesios dijimos que es Cristo y la iglesia, y no las doctrinas. Por eso no debemos, hermano, estar defendiendo doctrinas, porque las doctrinas no nos hacen estar firmes. Amén. Tenemos que entender qué significa que tenemos que estar bien ceñidos con el cinto de la verdad. Significa no estar defendiendo doctrinas. Amén. Número 2. ¿Cuál es el otro componente? Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de la justicia aquí. La coraza, otra vez, tomemos de ejemplo, es válido. Tomemos de ejemplo a la armadura. La coraza es parte que cubre el pecho y el estómago, el vientre. Más o menos como hoy día el ejército, los policías, todos ellos traen sus chalecos y esos chalecos están blindados, ¿verdad? Para que no penetren las balas. Y en la antigüedad la coraza lo hacían de cuero endurecido, a veces recubierta de placas o escamas de metal. Amén. Pero ahora veamos qué representa para nosotros la coraza. Y dice aquí que en Efesios, aquí en el 6:14, ¿no? Y vestidos con la coraza de justicia. Aquí la coraza es de justicia. Vamos a ver por qué dice la coraza de justicia. La justicia de Dios, para entenderla correctamente, nosotros tenemos que saber que es una justicia dual, porque por la justicia de Dios fuimos condenados, pero por su justicia fuimos redimidos y perdonados. Entonces tenemos que saber cómo funciona la justicia aquí. Porque resulta, hermanos, que de acuerdo a la Biblia tenemos un acusador.
Ese acusador, dice Juan, que él está día y noche acusándonos. Amén. Ya sabemos quién es ese acusador. Son todas las potestades y principados, son los gobernadores, son las huestes de maldad. Todos ellos, como ejército del diablo, son nuestros acusadores. Acuérdate de la historia de Job. Ahí nos dice cómo el diablo acusaba. Entonces estos huestes de maldad, todo el ejército de Satanás, siempre nos están acusando a nosotros, la iglesia. Pero gracias a Dios, porque en nuestra lucha contra el enemigo hay asuntos que son cruciales, y aquí la justicia tenemos que entender. Porque la justicia, hermano, de Dios dice que primeramente nos redime, nos perdona. Aún el diablo te va a acusar. Por ejemplo, cuando lees Romanos 5:1 dice que ahí fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero en el 8:33, en Romanos 8:33 vas a leer que dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que Dios, hermano, Él es nuestra justicia. Primeramente nos redime y nos perdona. Cristo ya nos justificó, ya nos perdonó. Nosotros somos personas que no tenemos problemas con Dios por su justicia, que nos fue aplicada, porque cuando nosotros creímos en Cristo, por la fe dice que somos justificados. Pero aquí tenemos que ver que hay otro asunto, que es de que tenemos que convertirnos en la justicia de Dios. Hermano, esto es elevado. No solamente tenemos que alegrarnos por Romanos 5:1 de que fuimos justificados por la fe, sino que ahora lo que tenemos que anhelar o entender es que tenemos que convertirnos en la justicia de Dios. Porque dice 1 Corintios 1:30 que Cristo es nuestra justicia. Nosotros tenemos que volvernos la justicia de Dios. O sea que el asunto no queda de que ya fuimos justificados objetivamente, sino que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Tenemos que ponernos esa justicia, vivir esa justicia, en otras palabras. Entonces aquí la coraza es una figura que Dios usa para que nosotros aprendamos a estar firmes, hermano. Es para estar firmes y entender que nos ayuda, que esta coraza nos ayuda para estar firmes, porque es la coraza de justicia. O sea que el enemigo no nos puede hacer daño a nosotros como iglesia, porque él no puede penetrar en nuestras partes vitales debido a que Cristo es nuestra coraza. Pero esta coraza implica, primeramente, que la justicia la obtuvimos por la sangre de Cristo. Pero no solo debemos tener a Cristo como nuestra justicia objetiva, sino que tenemos que anhelar a Cristo como nuestra justicia subjetiva, algo adentro. Porque el punto aquí, de acuerdo a Pablo, es vestirnos. Y vestirnos implica expresar. Entonces aquí el ponernos y vestirnos de la coraza es ponernos de Cristo como a la armadura, mis hermanos. Pero la implicación, fíjense, aquí hay una implicación. Poner la coraza o vestirnos de la coraza que es Cristo es tener una conciencia limpia. Tener una conciencia limpia. Vamos a ir explicando, y si no, te recomiendo que vayas a la naturaleza del reino, de los hijos del reino, allá en Pan de Vida Burlington, ahí en Spotify, si quieres ir a escuchar, o en Facebook, ahí está, Iglesia Pan de Vida Burlington, y nuestro pastor Cayetano estuvo hablando de todo esto. Hoy no hay mucho tiempo para abundar, pero porque quiero cubrir los tres componentes de la armadura, pero ahí nos habló mucho acerca de eso, y si tú quieres ir ahí, entender más de lo que es tener una conciencia limpia, puedes ir ahí. Si un cristiano quiere estar firme, es necesario, hermano, que tenga una conciencia limpia, porque de acuerdo a las enseñanzas de Pablo en Romanos, la conciencia nos acusa o nos excusa. La conciencia hace esas dos funciones, nos acusa o nos excusa. Cuando no tenemos una conciencia limpia, nos acusa. Y cuando tenemos una conciencia limpia, nos excusa. Amén. Si queremos realmente entender cómo Dios pelea nuestras batallas, porque ya entendimos que Él es el que pelea nuestras batallas como la armadura.
Debemos saber que hay 5 componentes de esa armadura que sirven para cubrirnos, para protegernos. Y un solo componente nos sirve para atacar de esos 6 componentes. Y es para que hagamos guerra. Aquí lo importante que debemos comprender es que primero tenemos que ceñirnos, ¿no? Ya entendimos. Segundo, ponernos la coraza. Y la coraza principalmente tiene que ver con una parte subjetiva de nosotros, siendo la justicia de Dios. También si quieres escuchar de la justicia, escucha esos mensajes del reino. Entonces nosotros tenemos que volvernos la justicia de Dios. Por eso en Apocalipsis 19, 17 al 18 dice: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su iglesia se ha preparado, ¿verdad? Y habla de que dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, que es las acciones justas. Amén, porque ellos vivieron la justicia. Ellos fueron la justicia de ellos. Todos ellos que se van a casar con el Cordero es porque ellos se volvieron la justicia de Dios. Ellos vivieron esa justicia subjetiva. Amén. O sea que aquí el vestido tiene que ver con la justicia subjetiva, algo interno, algo dentro de nosotros. Entonces, si nosotros estamos limpios de nuestra conciencia, es fácil saber esto, hermano, porque, por ejemplo, si usted, hemos puesto el ejemplo cuando usted va a la tiendita de su calle y usted paga con un billete de a 100 y le regresan el cambio de un billete de a 500 o vamos a poner de 500, usted ahí no va a tener tranquila su conciencia. Usted no fue justo con esa persona, porque usted recibió ese dinero y aún dijo, es una bendición de Dios. Pero si usted dice, disculpe, don Cuco, bueno, tomo de ejemplo aquí, al de la tienda aquí, y le digo, usted me dio el cambio de más, yo le di un billete de a 100, aquí está lo demás. Entonces yo estoy siendo justo, yo lo estoy viviendo, amén. Entonces mi conciencia está limpia y no va a tener nada que me esté acusando. Gracias a Dios porque es por la sangre de Cristo la que podemos aplicar. Aún si le fallamos, hermanos, solamente tenemos que aprender a aplicar la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos perdona de todo eso. Si nosotros todavía tenemos problemas de pecados que no hemos confesado y que estamos con cosas, ¿verdad? Porque hace rato estábamos platicando con mi esposa y aún con don Cuco vamos y yo a veces no llevo completo lo que voy a comprar y le quedo debiendo un peso. Y a veces uno dice, es que es un peso. Mejor no le pago a don Cuco. Pero si eres justo, dices ese peso, tú vas y le dices, ¿sabes qué? Le debo un peso, cóbrese ese peso. Te das cuenta que eres justo y tu conciencia va a estar limpia. Pero si yo pongo de ejemplo aquí en la tiendita, pero tú puedes tener otras experiencias. Y si aún, hermano, usted no ha confesado sus pecados, no ha sido justo, no ha practicado la justicia, y aún tiene cosas que le están estorbando para que usted se ponga la coraza, solo es cuestión de que usted use la sangre de Cristo para que su conciencia esté limpia y esté tranquila, para que podamos ponernos la coraza. Por eso 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Entonces vemos que la realidad aquí, bien aplicada la Biblia aquí, hermano, ponerse la coraza es tener una conciencia limpia, porque usted se vuelve la justicia de Dios. Juntos vivimos esa justicia. Amén. Muy bien. Número 3, para ir cerrando, dice, el otro componente es, y calzado los pies con el apresto evangelio de la paz. Ahí es en el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces repasemos pues. 3 cosas que estamos viendo hoy es el cinto, la coraza y ahora el calzado. Estas 3 cosas, el cinto, la coraza y el calzado, es para estar firmes. Porque si no puedes ponerte la coraza, hermano, que es tener una conciencia limpia, el diablo te va a estar acusando. Amén.
porque no estás viviendo la justicia, te va a estar acusando y tú no vas a estar, y te va a engañar y vas a decir, ya no soy digno, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no me reúno, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ya no estás firme. Entonces aquí en Efesios 6:15 no nos está hablando, fíjense que no nos está hablando del Evangelio de la gracia, ni el Evangelio del perdón, ni del Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo, sino que nos está hablando del Evangelio de la paz. Entonces, si nosotros queremos permanecer firmes y estar funcionando en nosotros Cristo como la armadura, porque se trata de eso, de estar firmes y que esté funcionando en nosotros Cristo como la armadura, entonces debemos estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Lo maravilloso en Efesios es que tanto la verdad, tanto la justicia como la paz están en todo este contexto. Este libro de Efesios solo está usando términos aquí en el capítulo 6, todo lo que él ya nos habló, lo que nos reveló en los 5 primeros capítulos. Y gracias a Dios, hermano, porque Dios nos ha abierto los ojos para alcanzar a ver todos lo que es la verdad, la justicia y la paz. Entonces solamente es ir atrás para ver lo que es la paz. En el 2:15, Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Así que en este versículo nos mandan a la cruz, porque el nuevo hombre fue creado en la cruz. Dice que ahí se unió dos pueblos para formar uno solo y un nuevo hombre. Y que no solamente, y ahí ya no hay nacionalidad porque venimos a ser ciudadanos celestiales. O sea que el Evangelio de la paz es aquel Evangelio que nos sirve para que nosotros entendamos que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita. O sea que no hay nacionalidad, no hay cultura y no hay clase social. Entonces este Evangelio que nos están hablando es un Evangelio que dice que en la cruz se produjo una paz entre los hombres y Dios. Esta es la paz que nos hace estar firmes. Amén. El calzado es para nuestro caminar diario, hermano. Es para nuestro caminar diario. Que donde quiera que vayamos podamos exhibir la paz. Por eso Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz. Entonces el Evangelio de la paz, de acuerdo a lo que estamos viendo, es llevar la verdad y la justicia a todas las partes donde el Señor nos envíe. Que donde lleguemos, que no te acuerdas cuando el Señor mandó a los discípulos, dijo, cuando lleguen a cierta casa, digan paz a esta casa. Entonces donde quiera que vayamos, tenemos que llevar la paz, y eso es ser pacificadores, ¿verdad, Pastor Cayetano? Eso es ser bienaventurados los pacificadores, amén, hermano. Oh, maravilloso palabra de Dios, porque nos está llevando en el mismo hablar, y eso me gozo porque estamos conectados, amén. En la cruz Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres. Gloria a Dios, porque esa paz ha llegado a ser nuestro evangelio. Nosotros tenemos que predicar donde quiera que vayamos el evangelio de la paz. Y eso, hermano, es ponernos el calzado. Entonces esto de usar la armadura es para estar firmes como el guerrero corporativo, hermano. Nuestra posición ante Dios es una posición protegida contra el diablo. O sea que el diablo no puede hacer nada si nosotros sabemos vestirnos bien de toda la armadura de Dios. Nosotros como iglesia estamos protegidos de todas las acechanzas del diablo. Pero ¿por qué el diablo a veces nos tiene ahí, hermano, derribados? Porque no podemos ser derrotados, pero nos tiene derribados, avergonzados, desanimados. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué nos tiene ahí?
porque nosotros no hemos entendido que la armadura es para el cuerpo de Cristo. Y es que sepamos cómo ponérnosla. Yo creo que ahorita, yo me estoy gozando de todo esto porque ya había yo explicado, ya había expuesto sobre el tema de la armadura hace tiempo, varias veces, y no había visto ahora como lo estoy viendo. Espero que usted lo esté disfrutando, porque ahora sé lo que es ponernos el cinto, lo que es ponernos la coraza y ahora el calzado. Y estas cosas son Cristo. Amén. Te dije que la iglesia está protegida. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando el Señor le preguntó a los discípulos qué dice la gente que son ellos? Y luego les dijo, ¿y ustedes qué dicen? Le dijo a los discípulos. Y se levantó Pedro ahí porque él recibió revelación y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pero ¿sabes qué? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. ¿Qué son las Hades aquí? ¿Qué son las puertas del Hades aquí? Tiene que ver con todas las potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes celestiales. Tiene que ver con todas las cosas negativas de la muerte y todas las acechanzas del diablo, hermano. Dice que no podrán prevalecer contra la iglesia cuando la iglesia entiende que es un guerrero corporativo. Hermano, es más, si aún no entendiendo, Dios tiene cuidado de su iglesia, bendito sea Dios. Pero lo que sí pasa es de que tenemos pérdidas, porque no hemos entendido que la armadura de Dios, que es Cristo, es para que nos vistamos como iglesia. Por eso el otro día dijimos que necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de la iglesia, no podemos creer en Dios y no creer en la iglesia. Te dije el otro día que en Facebook hicieron una pregunta y dijeron, ¿se puede creer en Dios y no creer en la iglesia? Y muchos dijeron, sí, porque la iglesia, ahí van puros hipócritas, ahí puro sacadera de dinero, ahí los pastores se enseñorean de los hermanos. Hermano, ya no quise leer más porque dije, no, ese hablar es de gente que no sabe, no tiene ni idea de lo que es la iglesia. ¿Por qué crees que siempre decimos, hermano, reúnete? Ningún cristiano puede hacer frente al enemigo si no vive la vida de la iglesia. Pero ya Dios dice que el enemigo no puede prevalecer contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Oh hermano, ¿por qué? Porque Dios, Él nos provee su armadura, que es Cristo, es Dios en Cristo, para que podamos estar firmes y para que podamos estar cubiertos de las acechanzas del diablo, de sus artimañas, de sus estratagemas, de sus engaños y de todos los ataques del diablo. Pero ¿cómo tú solo no te lo puedes poner? No te lo puedes poner tú solo, no puedes ir a declararle la guerra al diablo. ¿Te acuerdas de ese incidente en Hechos que siempre te recuerdo? Estaban unos jóvenes, le dijeron al demonio, te reprendemos en el Jesús que predica Pablo. O sea que no eran ni Jesús de ellos. Hermano, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron pérdidas, fueron derrotados, fueron presa fácil por el enemigo. Los avergonzó, los desnudó. Hermano, avergüenza a tu enemigo. Si entiendes que es tu enemigo, también ahora avergüenza a tu enemigo amando a la iglesia, viviendo la vida de la iglesia, reuniéndote con los hermanos. Avergüenza al enemigo, hermano, poniéndote el cinto, que no te, hermano, que no te meta miedo cuando tú estás pasando por pruebas, y di, Señor, si es necesario que yo dé mi vida por ti, aquí está adelante.
y mantén limpia tu conciencia, que no hay nada que te acuse. Vivamos, seamos la justicia de Dios y pongamos el calzado que es predicar la paz, ser los pacificadores por donde quiera que vayamos, que anunciemos ese evangelio, que Cristo ya hizo la paz entre nosotros y Dios, entre Dios y los hombres. ¿No te das cuenta cómo podemos ponernos la armadura, cómo podemos vestirnos? Pero lo más importante aquí en esta noche es que entiendas que tú solo no puedes portarte. Es vivir la iglesia, es vivir con los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos, porque si no, somos el hazme reír del diablo. Él se carcajea de nosotros cuando nosotros no amamos a los hermanos, cuando no nos gusta vivir, cuando no estamos dispuestos a ponernos juntos esa vestidura que es Cristo, es Dios en Cristo, para nosotros, para que podamos hacer la guerra. Por eso, muchos hermanos, les he dicho en otra ocasión, que están sufriendo y no avisan. Por lo menos avisa a los líderes. Si tú crees que Dios ha puesto a alguien como pastor tuyo, avísale que está sufriendo y que juntos oremos, juntos podamos caminar. Amén. Yo lo he aprendido, a veces le digo a los hermanos, porque a veces uno piensa que como pastor no tiene que andar, no tiene que estar desanimado ni estar enfermo. No, eso no cabe ahí, sino que todos estamos expuestos a ser probados en enfermedades, en problemas, y es cuando necesitamos de los hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos estás abriendo nuestros ojos. Nos estás revelando, Señor, cómo es que podemos nosotros vestirnos de toda la armadura para que estemos firmes, para que podamos resistir en el día malo. Señor, gracias, Padre, porque nos provees el cinto de la verdad. El cinto de la verdad, porque es Cristo. Y tú, como el Cristo, estuviste dispuesto a sufrir y aún a ir a la cruz. Esa es la verdad. Para producir tu iglesia, esa es la verdad, Señor. Y también nos provees la coraza, esa protección para que el diablo no pueda penetrar ahí, sino que esa conciencia esté limpia y tranquila y veamos que tú eres el que peleas. Y también nos has mostrado que nos has dado también el calzado para que nosotros, donde quiera que vayamos, podamos nosotros, Señor, anunciar las buenas nuevas de paz. Que todos los que no te han conocido vean, Señor, que tú en la cruz produciste la paz, donde en este nuevo reino, en el nuevo hombre, no hay ciudadanía, no hay cultura, no hay religión, no hay clase social. Oh Dios, no hay política, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender tu hablar. Gracias te damos, amado Dios, por este momento. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Padre. Gracias por tu hablar de este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.